Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Eloy Escalona de Swim Chile y en esta ocasión, en nuestra Swim Chile entrevista, vamos a conversar con el entrenador venezolano Giovanni Riera. Él trabaja actualmente como head coach en el Stade francés y también ha trabajado con selecciones nacionales juveniles de Chile, pero tiene un currículum bastante amplio e interesante que seguramente está aportando ya desde que llegó al país y va a seguir haciéndolo mientras forma a estos jóvenes futuros nadadores de Chile. Entonces, sin más, vamos a comenzar a hablar con Giovanni para que él mismo nos cuente de primera mano lo que ha sido su trayectoria como entrenador de ya casi 2 décadas y que trae desde Venezuela con experiencia en Panamericanos, Sudamericanos y mucho más. Así que adelante, Giovanni, la cámara es tuya. Hola, buenas tardes. Principalmente gracias, Carlos, a ti y a Swing Chile por permitirme poder expresar y compartir un poco mi vida como entrenador y la pasión que nos une con los deportes acuáticos, específicamente con la natación. Bien, como dijiste, mi trayectoria más importante nace en Venezuela. Yo soy nacido en el estado de Trujillo, en la zona andina, en la región andina. En mi estado, pues realmente en esa zona es agrícola. Entonces, yo emigré a Barquisimeto, Estado Lara, que es zona centro-occidental del país venezolano, y estudié principalmente, me gradué técnico superior en deportes, que es una carrera de 3 años, una carrera técnica. Ahí me especialicé en natación y inmediatamente continué y estudié en la Universidad Pedagógica Experimental en la misma ciudad y me gradué de profesor en educación física. Cuando bien estaba haciendo la carrera de profesor, paralelamente ya estaba desarrollándome como entrenador. Unos inicios muy tenues, muy intermitentes en la misma ciudad de Barquisimeto, con las cátedras específicas de la disciplina, iba a algunas piscinas, daba clases, pero después me trasladé nuevamente al estado de Trujillo, donde posteriormente empecé a tener unos resultados a nivel nacional bien importantes, sobre todo en las categorías junior, que equivale a jóvenes entre 14 a 18 años, que me llevó a ser parte de la Comisión Técnica Nacional desde el 2004 hasta el 2012, y después también tuve unas participaciones muy importantes con la selección de adultos. Fui entrenador miembro del cuerpo técnico del ciclo olímpico que comenzó con los Juegos Bolivarianos en el año 2009, que ahí Venezuela salió campeón. Tenía un par de nadadores. En Venezuela, para un estado pequeño, tener esas posiciones era bien complicado, no es fácil para un país de más de 30 millones de habitantes y una población con un nivel muy nutrido, que para ese entonces muchas selecciones estaban integradas con muchos nadadores que vivían en el extranjero. Y nosotros con menos recursos, pues, bien, no económicos únicamente, bien, recursos que tienen que ver con los administrativos, con los gerenciales y también con los académicos, porque había menos experiencia. Pues bien, ahí me fui desarrollando, pude llegar con unos deportistas que desde el año 2005 nos lo planificamos y en el 2011 llegamos al mundial Juvenil, y eso me catapultó y que después empecé a tener mayor presencia en las selecciones, sobre todo en las selecciones escolares y las selecciones juveniles y algunas que otras en adultas. Tuve un nadador que participó en los Juegos Panamericanos del mismo 2011, que fue en Guadalajara, integró el relevo para la eliminatoria del 4x200 libres y en la final fue medallista, y algunos de estos nadadores lograron algunos récords nacionales. Posteriormente me voy a vivir a los Estados Unidos, trabajo con la Academia Swim Gym en manos del profesor Robert Strauss, solamente en la parte de escuela, y es cuando recibo la oferta de venir a Chile a dirigir el Club Stade francés o la rama de natación Stade francés, que para ese momento estaba en un declive porque había pasado por una cantidad de problemas. Por lo tanto estaba en un puesto entre el puesto 7 al puesto 11, dependiendo del campeonato, si era en piscina larga o piscina corta. Y gracias a Dios en este último año, por un trabajo que no solamente hago yo, por un trabajo que somos 4 entrenadores, que está el profesor Simón Fernández, está el profesor John Dir Segovia y el profesor Javier Perey, que todos los liderizamos. Logramos hacer que ahora tenemos el equipo subcampeón infantil, tenemos el equipo campeón absoluto, que es a categoría Open, que fue en diciembre, y subcampeón por categoría. Lo más importante de este campeón por categoría
es que un año, 2 años atrás, el equipo que quedase de segundo, si bien cierto, el que lo gana sigue siendo el mismo, quien quedaba de segundo quedaba muy descolgado, con una diferencia hasta de 300 puntos. Entonces, ahora nosotros teníamos un promedio de algo menos de 100 puntos con diferencia al primer lugar, y eso nos da la expectativa de que si seguimos trabajando, podemos cada vez disminuir esa brecha, y por qué no pensar en corto plazo o un mediano plazo poderle ganar. Ahora estamos pasando un tiempo de receso para todos, que seguramente nos va a hacer replantearnos, pero estamos igualmente con mucho optimismo. Giovanni, y cuéntanos primero, más o menos en qué fecha o hace cuánto tiempo llegaste al Stade francés, cómo se da el contacto para que te sumes a la rama de natación del Stade francés, y según tu evaluación y por lo que nos mencionabas, ¿cuáles son los puntos más fuertes que tienen tus alumnos en las diferentes categorías o qué los caracteriza específicamente a ellos? Bueno, yo llegué al Estado francés en el mes de abril, exactamente el 21 de abril del año 2017. Me incorporo a trabajar en el Estado francés en el mes de mayo porque había unas situaciones que tienen que ver con la contratación y de la legalidad exactamente, y ahí fue cuando me sumo a trabajar con el equipo. Obviamente se hizo un proceso bien liviano porque había un equipo que formaba, entonces no era llegó Giovanni Riera y tomó el equipo, no, se hizo había un entrenador que estaba haciendo, que él era el entrenador asistente del head coach anterior, y que él iba, como él estaba llevando el trabajo, yo le iba a dar una marcha blanca hasta el campeonato que iba a ser en junio, para que él llevara la planificación y después yo poder hacer cambios y poder también tener la capacidad de evaluar sobre la marcha algo que venía en movimiento. A mí me contacta la administradora para el momento de la rama de natación, más no del club, de la rama específica de natación, la señora o la doña Pamela Aguilera, una señora que me inspiró mucha confianza, que me habló muy claro, podemos llegar a algunos acuerdos. Ella a su vez estaba recomendada por un entrenador que estaba asesorando a la rama, que es el profesor Juan Carlos Tenorio, pero él tenía otros proyectos y no lograron un acuerdo económico para que él se quedara como jefe técnico de la rama francés, y él me recomendó a mí. Y es cuando se produce esta conversación conmigo. Yo fui bien osado, tengo que decirlo, porque lo lógico para cualquiera que está en el extranjero es llegar con el contrato listo, indudablemente, y con las visas ya tramitadas, y que las tuviera visadas en mi pasaporte estando en los Estados Unidos, que era donde estaba viviendo. Sin embargo, había una premura porque el club estaba sin entrenador desde diciembre. Por lo tanto, ellos necesitaban que yo me viniera rápido y que no podían esperar tanto tiempo a que ese proceso se pudiese cumplir, porque había que hacerlo a través de la embajada chilena en los Estados Unidos. Entonces, nada, yo confío en la palabra de ellos. La verdad que doy gracias a Dios que todo salió bien en todo este tiempo, y que no tenía por qué preocuparme de más, porque yo venía con una esposa y 2 hijos, uno de 4 meses y una niña de 1 año y 4 meses. Entonces, así se da, y así se comienza en este proceso. En la actualidad, la fortaleza del equipo la tiene el renglón o el género hombres. Sin ánimo de que se vea de que quiero sonar machista, porque no es el punto. En este momento, si hubiese una premiación en Chile por género, el Estado francés recibiese en el género hombres el premio del mejor equipo masculino. Pero aquí, aunque tú puedes llevar las estadísticas, diferenciarlos por género y también por categorías, la premiación es una sola y es global. En el reloj hombres tenemos un equipo muy fuerte donde ganamos todos los relevos, y a nivel open, y ganamos la mayoría de los relevos a nivel por categoría. Siempre estamos peleando, sobre todo en este último año 2019, el primer lugar. En la categoría mujeres no están así, pero tenemos, o al menos en las competencias Open, 4 mujeres fuertes. Entonces, ellas hacen mucho trabajo, pero está faltando porque son 13 pruebas individuales, más 3 relevos,
está faltando o al menos 2, 3 mujeres más de un nivel top 3 del país para poder equilibrar eso. A nivel general, lo más fuerte que tenemos es que tenemos deportistas que nadan tanto pruebas de velocidad como pruebas de fondo. Entonces eso nos hace que tenemos mucha presencia, al menos un nadador presente en las pruebas, pero podemos decir que las pruebas de 1500 tenemos los 3 hombres más rápidos en esa prueba, en 800 libres también, en 400 libres también, y tenemos uno de los más rápidos en la mariposa, que es de los que están en Chile es el más rápido, y así sucesivamente también tenemos unos grandes exponentes en espalda y en pecho igualmente. Y la situación actual, Giovanni, coméntanos, han pasado 4 meses, casi 5 meses ya de pandemia prácticamente, donde los nadadores en su mayoría pierden el contacto con el agua, salvo algunas excepciones que puedan tener una piscina pequeña en su casa. ¿Cómo manejar esos trabajos en seco? ¿Cómo también trabajar la parte anímica? Mantenerlos motivados y digamos que aplacando la ansiedad de cada uno, siendo además tan jóvenes. Sí, mira, aquí hago un paréntesis para responderte con exactitud tu pregunta, pero para poner en contexto lo siguiente. Lastimosamente, el Estado francés como institución se tuvo que adherir a la Ley de Protección de Empleo, lo que fue un golpe muy significativo para la rama porque los entrenadores quedábamos sin salario. Sin embargo, el compromiso de los padres, representantes y o apoderados de la rama tomaron la valentía de asumir también un pago adicional o extra para que los entrenadores nos mantuviésemos con las plataformas de Zoom, valga la cuña, nos mantuviésemos haciendo el trabajo con los chicos. Bueno, de ahí en adelante es un desafío para los técnicos porque si es bien cierto de que tenemos experiencia en el deporte, no podemos ocultar el sol con un dedo que trabajar deporte y sobre todo para nadadores por una forma online y solamente en seco es un gran desafío el cual nunca habíamos experimentado. Entonces teníamos que iniciar con propuestas que se pudieran ir modificando de una forma frecuente y constante a medida que vayamos descubriendo esto. La clave para que eso funcione principalmente es la comunicación. Poder estar cercano a los deportistas que los perturba. Por lo menos hemos tenido problemas con chicos que no les permiten dentro del edificio donde viven, del condominio donde viven, que salten, porque le causa molestia al vecino. El volumen que puedan colocar, el pararse temprano a hacer una actividad física a las 7 de la mañana y repetirla en la tarde. Eso, poder alinearnos con los horarios escolares ha sido muy complicado. Tenemos que también entender de que los chicos, aparte de las horas de Zoom o de conexión online para la preparación física, también tienen una carga horaria que también ha sido pesada y que ellos también no se han acostumbrado. En su mayoría son niños o adolescentes. Cabe destacar que las categorías inferiores a 13 años son mucho más enérgicos, son mucho más optimistas, donde te genera un poquito de menos complicaciones hacia lo negativo. Los que son un poquito más grandes, sobre todo 15, 16 años, tenemos que hacer mucho trabajo de acompañamiento, con conversaciones con los papás para que puedan cooperarles a ellos. Tenemos que entender de que esto es algo nuevo y hay algo bien importante, que los jóvenes que están en el deporte, su validación ante la sociedad o su parte de autoestima está de lo que ellos significan o logran en el deporte, bien sea una medalla, una marca, una competencia, un lugar. Cuando ellos pierden ese contexto, pierden ese marco, también ellos empiezan a perder un poco de autoestima porque dejan de hacer lo que ellos se sienten que son. Imagínate que a alguien que canta le diga que no puede cantar porque tiene un problema vocal. Entonces, y por eso es que la gente lo reconoce, la gente lo felicita. Entonces, ahora tenemos que tener estrategias. Obviamente hay una carga importante que tenemos los entrenadores, que también tenemos familia,
que también tenemos problemas, sobre todo los entrenadores ahora que tenemos problemas económicos porque no estamos recibiendo nuestros salarios, porque recibimos el 25% por cooperación de los padres, es bien complejo. Adicional, sí tenemos respaldo de psicólogos de forma gratuita, hay que agradecerlo, o por lo menos tenemos a dos, José Manuel Laurido, que trabaja con Fechida y trabaja de forma particular con algunos nadadores del Estado francés, nos ha colaborado con algunas charlas, y también tenemos otro gran colaborador que es Marcos Garrido, que también es psicólogo de algunos deportistas, y nos da una charla. Entonces, es un experto que le empieza a hablar a los deportistas sobre una situación muy específica y cómo llevarla. Es bien compleja, no te puedo decir que lo estamos haciendo de la forma correcta, porque solamente después que pase esto podemos hacer evaluaciones cuando volvamos. Pero sí hemos tenido impacto con chicos que no entran a las clases de Zoom. Nos cuesta mucho comunicarnos con ellos. Hay unos que ya sienten de que se tienen que retirar porque su compromiso no era tan fuerte y porque no les seduce o no les llena tener que hacer solo preparación física, porque se sentían más cómodos dando brazadas dentro de la piscina. Es una realidad, triste realidad, es muy posible de que esto no termine acá, porque la vuelta va a ser compleja, porque hasta que no exista una vacuna no los vamos a poder reunir ni ellos se van a poder abrazar. Entonces, el contacto físico, los seres humanos somos un ente social, y entender esto, obviamente, para un docente es muy complicado y que no lo vamos a entender al corto tiempo. Pero que estamos haciendo una lucha, sí la estamos dando, estamos tratando de hacer lo mejor posible, y que los entrenadores nos reunimos frecuentemente también para hablar de estas cosas y ver cómo podemos sumar más cosas al programa que estamos haciendo, y que podamos hacer muros de contención para que los chicos se sientan lo mejor posible. Es tremendo porque fíjate que precisamente estamos hablando de chicos demasiado jóvenes, y que es complicadísimo manejar el aspecto emocional, motivacional, psicológico, y sobre todo, Giovanni, no es por restarle importancia a otros nadadores, pero en particular tienes acá a varios que son el futuro de la natación del país, y se están formando precisamente acá en Chile. Tú estás ahí, digamos, en colaboración con otras personas, estás moldeando y aún haciendo los esfuerzos y los sacrificios. Así que esto también puede servir como una especie de llamado de atención, para que se sumen más personas a ayudar. Por ejemplo, me parece admirable lo que han hecho representantes o apoderados de los alumnos. Es buenísimo. Ojalá más gente se pueda sumar, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, como se ha venido hablando en las últimas semanas, hay que decirlo muy responsablemente, ahí ya se está conversando un plan en el gobierno, de desconfinamiento, de ir paso a paso, y también hace pocos días se estableció un listado que es una buena noticia para el deporte chileno en general, saber que algunos de sus deportistas de alto rendimiento van a poder entrenar con normalidad nuevamente, con restricciones, pero son muy pocos también. Y uno de los deportes que precisamente quizás necesita más permisos o más espacio, no lo está recibiendo, que es la natación. Muy pocos deportistas de agua están recibiendo esta oportunidad. Y natación particularmente, hemos visto un solo nombre, que es el de Marina Valdivia, bien por ella, esperemos que le vaya muy bien, pero también sería bueno que otros nadadores que están en territorio nacional tuvieran la posibilidad de seguir entrenando. Bueno, mira, tocaste un punto que está ahora en candela, por así decirlo, porque verdaderamente era una necesidad, entendiendo que también era una obligación, que el gobierno tenía que hacer restricciones cuando las tuvo que hacer, pero ahora tiene que tener el plan para el desconfinamiento, como tú lo mencionas. Yo sí aplaudo bien. Aplaudo la intención desde el gobierno central, desde el ministerio, desde la ministra y desde el presidente del Comité Olímpico, en adelantar esto, que este paciente, que era el deporte nacional, el deporte mundial, estaba en cuidados intensivos, estaba sin signos vitales, ahora nuevamente se escucha que empieza a palpitar. Desde ese punto de vista macro como deporte, estoy muy contento porque genera una esperanza, que podemos ir hacia la vuelta y a recuperar de la mejor manera posible,
esos espacios. Pero sin embargo tengo dos preocupaciones muy específicas, que se dé muy lento y no recuperemos el trabajo de las bases, porque después vamos a tener un hueco sobre el deporte nacional si solamente nos preocupamos con la realidad inmediata, que es el deportista que está clasificado a los Juegos Olímpicos o que está ahí en los Juegos Olímpicos. Y el deporte olímpico se mantiene si hay un deporte de base moviéndose. Obviamente espero de que ese plan de confinamiento no quede para esas categorías, no quede para el año 2021 o muchos meses más allá. Y otra preocupación grande es, la tristeza, para así mencionarlo, no ver ningún deportista de la natación en específico que haya sido contemplado. Si bien es cierto, creo que a nivel nacional lo vemos con mucha preocupación, pero era de esperarse. Sobre algo más de 1000 deportistas en total, 700 fueron destinados al fútbol, y sobre un número de 250 nada más fueron destinados al deporte convencional y el deporte paralímpico. Creo que el número es muy pequeño y creo de que tampoco no se hizo una evaluación mucho más específica de acuerdo a los centros de entrenamiento. Puedo mencionar que en el complejo de piscina del Estadio Nacional no deben estar haciendo vida activa más de 12 deportistas. Dentro de las disciplinas como triatlón, pentatlón, paralímpico, aguas abiertas, como tú mencionaste, tenemos una, pero ella es de aguas abiertas, no es de natación, y nado sincronizado y saltos ornamentales. Entonces, y la natación, si es bien cierto de que antes de la pandemia, las realidades para Chile clasificar deportistas a los Juegos Olímpicos por natación no existían, porque la única deportista que tiene marca A, que la clasificación es directa a Tokio, es Christel Kobrich y no vive en Chile. Y para la opción de universalidad, que son para los países de bajo desarrollo de la disciplina, que es por donde iba a optar Chile en el género hombre, los únicos que cumplían el requisito de haber participado en el Campeonato Mundial de Guangzhou 2019 no estaban en Chile. Por lo tanto, en ese minuto antes de la pandemia no habían opciones para nadadores chilenos viviendo en Chile. Pero dentro de esta pandemia se abrió la oportunidad de que esa regla la eliminaron, es oficial porque la FINA ya lo publicó en su web. Eso le abre la oportunidad al menos 6 deportistas chilenos que puedan estar en un ranking. De hecho, la Comisión Técnica Nacional y el jefe técnico nacional, el profesor Rodrigo Bañado, así lo visualizó, así lo llevó con un informe y fue entregado al Comité Olímpico. Lastimosamente, se recibió la respuesta negativa de que no se podía incorporar en esta primera fase, más sí en una segunda. Y digo lastimosamente porque es posible que tarden más de 4 semanas para poder venir en una segunda avanzada de deportistas de confinamiento. Y son 4 semanas más que perderían estos deportistas de poder avanzar y tratar de recuperar. Y entonces, a la final creo que no se fue equitativo y se fue poco empático con las realidades individuales de los deportistas. De esos que tienen posibilidad, yo estoy dirigiendo 2 de ellos, como es Benjamín Schnapp, nadador de mariposa, y Eduardo Cisterna, nadador de fondo. Entonces, ahora pues estamos tratando de ver qué opciones se pueden tomar, ver si hay la posibilidad de irnos al extranjero, a dónde poder ir, ver si contamos con los recursos económicos y los papás están dispuestos a hacer mucho esfuerzo para al menos hacer una linda competencia por ese cupo, porque a la final ese es el tema. Chile va a ganar cuando tenga más de un hombre compitiendo por ese cupo, y no se le da la zona de comodidad si dejamos la opción en uno solo. Adicional que también
mientras más opciones tengamos como país, podemos ser un poquito más equilibrados si hay uno de ellos que se enferma al momento de cerrar el ciclo. Entonces tenemos más opciones por las cuales optar. Yo creo que al final es ganancia para el país que más gente esté compitiendo por una misma plaza olímpica. Tremenda reflexión, Giovanni. Queremos agradecerte tu tiempo y antes de finalizar, queremos que seas tú mismo quien envíe un mensaje a sus alumnos, a toda la natación en Chile en general, ya para ir despidiendo la entrevista. Muchas gracias a Swim Chile, a ti Carlos por el momento brindado, gracias a todos los que puedan escuchar esta entrevista. Principalmente lo que tengo que decir que tenemos que ser muy responsables con las acciones que hagamos, que nos cuidemos a sí mismos y cuidemos a los demás, tengamos las medidas de bioseguridad necesarias, usemos todo lo que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y lo que nos exija el gobierno chileno para salvaguardar y no ser responsable de un rebrote. Pero asimismo también llamo a que no desmayemos, tenemos que seguir intentando de hacer nuestra práctica deportiva en este momento por las plataformas digitales, pero en su medida tenemos que ir ejerciendo presión para ir recuperando los espacios. Yo creo que es una lucha justa, es una lucha necesaria que nosotros tenemos que ir emprendiendo, entendiendo todo lo que está ocurriendo, pero así como países como Perú, tiene ahora 32 deportistas ya entrenando, en Argentina también lo están haciendo de forma individual y no tanto gubernamental, y así hay una gran cantidad de países que están empujando para recuperar esos espacios. Nosotros también tenemos que hacer lo necesario de forma muy responsable y respetuosa sobre todo, sin caer en fanatismo y sin pasar por encima de ninguna de las autoridades. Pero sí que nos sienta que somos apasionados y que nos interesa recuperar esta disciplina porque tenemos que volvernos compitiendo lo antes posible. Tenemos que ir a los escenarios a competir y que todos estos chicos vuelvan a mostrar sonrisas porque están haciendo lo que aman. Excelente, Giovanni. Nuevamente, muchísimas gracias. Quedan las puertas abiertas para ti acá en Swim Chile. Y bueno, hasta una próxima oportunidad con otra entrevista de Swim Chile.